Les presento a Carlos, experto en ingeniería aviónica, egresado de la UPICTA del Instituto Politécnico Nacional. Tiene maestría en tecnología avanzada por el CICATA, también del Instituto Politécnico Nacional. Es técnico certificado en esterilización de dispositivos médicos, jefe de las centrales de esterilización, presidente de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril, AMEXPE. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer al comité organizador de FEMEC, a la maestra Lupita López, que tuvo bien invitarme a compartir esta plática con ustedes. Es un tema bastante importante, es un tema que está generando mucho auge a nivel mundial, dadas las condiciones que estamos viviendo ahora en la actualidad, sobre todo ahorita que estamos pasando por una situación de crisis, una situación de emergencia. Se están utilizando o implementando acciones que hace unos meses estaban, ni siquiera las habíamos pensado que podrían suceder, ¿no? Una de ellas es precisamente enfocada en la seguridad ocupacional, donde, dada la escasez de respiradores que se ha dado a nivel mundial, estamos implementando en algunas instituciones, las que cuentan con tecnologías específicas, para poder realizar la descontaminación de estos respiradores. En este sentido va enfocada la plática que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, les quiero dar agradecerles a todos ustedes por la confianza y sobre todo a nombre de AMEXPE, el estar compartiendo con nosotros esta información. Sin más preámbulo, bueno, vamos a dar inicio a lo que es esta plática: seguridad ocupacional, descontaminación de respiradores N95. Por favor, Lupita. Bueno, ¿de qué trata esto? El propósito de utilizar un respirador N95 tiene que ver con el proteger la vía aérea, es reducir el riesgo de exposición de los contaminantes que pudieran estar en el ambiente a las vías aéreas, ¿sí? Existe esta designación que es la N95, donde indica que este respirador está diseñado para filtrar hasta el 95% de las partículas en aire, cuando menos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos respiradores tienen como mínima eficiencia el 95%. Podrían tener más nuevos, claro que sí, pero utilizado bajo las indicaciones de fabricante y sobre todo siguiendo las recomendaciones de uso de este respirador, vamos a tener una eficiencia de filtración hasta el 95%, cuando menos. ¿Para quiénes está indicado la aportación de este equipo de protección personal? Está indicado para aquel personal sanitario que va a estar en contacto directo con los pacientes, enfermeras, médicos, enfermeras instrumentistas, compañeros de rayos X, ¿sí? Todos aquellos colaboradores que van a estar en contacto directo con los pacientes, los camilleros que van a movilizar a los pacientes, etc. También va a estar indicado para un personal clave que probablemente no esté en contacto directo con el paciente, pero sí va a estar en contacto directo con la contaminación que pudiera estar generando estos pacientes, que va a ser el personal que realice la descontaminación donde se encuentren pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19, aquellas personas que realicen la descontaminación de equipo biomédico, los ingenieros, los técnicos biomédicos, y aquellas personas que realicen la descontaminación del instrumental que se va a utilizar en pacientes que estén bajo esta sospecha o confirmación de la enfermedad. También aquellas personas que realicen procedimientos de muestras, es decir, que hagan procesamiento de muestras en laboratorio, tendrán que utilizar estos respiradores. Bueno, esto relacionado al personal sanitario. Va a haber otro personal en el hospital que realiza actividades de riesgo, como por ejemplo las personas que hacen el traslado de equipos RPBI, también ellos está indicada la aportación de este equipo de protección personal. La que sigue, por favor. ¿Qué ha ocurrido en el mundo relacionado a este tema? Miren, durante esta contingencia
en Estados Unidos se vio mermada la capacidad de suministro para las instituciones de salud, dado que mucha gente que no es profesional de la salud, empezó a comprar los respiradores por miedo a contagiarse, porque no estaban muy claros los mecanismos en ese entonces de transmisión de la enfermedad. Mucha gente, por querer anticiparse a esto, hizo acaparamiento de producto. Muchas personas también relacionadas al comercio de dispositivos médicos hicieron acaparamiento con la intención de venderlo a sobreprecios cuando ya estuviera el punto álgido de los contagios en este país. ¿Qué ocurrió? El gobierno americano se vio forzado a hacer una serie de políticas de investigaciones donde estableciera que estos respiradores podrían tener un uso extendido, es decir, usarlos más allá de la recomendación de fabricante bajo ciertas circunstancias para que este producto tuviera más vida útil. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, sabemos que los respiradores N95 fueron diseñados para ser utilizados por personal que estuviera en riesgo respiratorio en ambientes industriales. ¿A qué ambientes me refiero? Una industria vidriera, donde se producen partículas muy finitas de polvo, la industria de la construcción, la industria minera, la industria metalúrgica. Estos respiradores están diseñados para filtrar partículas en aire. Esa fue la intención. Bajo estos estándares, la recomendación de uso es de hasta 8 horas, ¿sí? Bajo las condiciones hospitalarias, el respirador se puede utilizar por más tiempo porque los filtros no se van a saturar de polvo, es decir, no hay tantas partículas en el aire que pudieran saturar el filtro y deteriorarlo al punto de que ya no pueda ser utilizado. Estas políticas se empezaron a implementar bajo recomendaciones que hizo la CDC, donde utilizan varios escalonados para poder decir hasta qué punto se pueden utilizar estos respiradores, ¿no? Después, en abril del 2020, la empresa 3M empezó a realizar pruebas de diversos sistemas para la descontaminación de estos dispositivos. Empezaron a investigar si era posible encontrar un sistema de descontaminación que pudiera garantizar la eliminación del SARS-CoV-2 de la mascarilla y también garantizar que el filtro, la capacidad de filtración del al menos 95% no se viera alterada, y también otro parámetro muy importante, sumamente importante, que es la capacidad de ajuste de la mascarilla. Si no existe un buen ajuste en la mascarilla, aunque conservemos la capacidad de filtración, no vamos a tener una certeza de seguridad ocupacional, porque va a haber espacios donde el aire puede entrar por estos huecos y en realidad no estemos filtrando por completo. Bueno, aquí en la parte de abajo está el link para que ustedes puedan accesar al boletín técnico. En este caso estamos presentando el boletín número 6, que se publicó en mayo de este año. La siguiente, por favor, donde se abordan todos los aspectos técnicos que realizó la empresa 3M para concluir en las autorizaciones por parte de la FDA de los Estados Unidos a las empresas que contaban con los equipos adecuados para la descontaminación de estas máquinas. En este punto, bueno, lo que se expresa es que se deben de agotar los recursos administrativos, recursos de ingeniería para poder preservar la vida útil del respirador. Cuando esto se ve mermado, se puede implementar en esta situación de crisis el protocolo de descontaminación. O sea, ya es la última alternativa que tenemos para poder garantizar la seguridad ocupacional. ¿Qué marca 3M en este sentido? Bueno, lo que buscan en este estudio es que el dispositivo, el equipo o el producto que se va a utilizar para realizar la descontaminación debe de tener la capacidad de inactivar el microorganismo que provoca la enfermedad COVID-19, en este caso el virus SARS-CoV-2. No debe de dañar la capacidad de filtración del respirador, no debe de dañar el ajuste del respirador, y tampoco debe de ser un riesgo para la persona que va a utilizar este respirador. Es decir, no debe de haber residuos en la mascarilla que pudieran afectar la salud de la persona que está ocupando este dispositivo de seguridad. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa aquí? Ellos encontraron que hay métodos que pueden dañar el ajuste
que pueden dañar la capacidad de filtración y que pueden dañar también al dejar residuos a la persona que va a utilizar este respirador. 3M no recomienda la utilización de óxido de etileno, ya que es un químico que es cancerígeno y que requiere tiempos de aireación extendidos para poder eliminar estos residuos de los componentes que se están descontaminando. Tampoco recomienda la radiación ionizante, ya que puede dañar la capacidad filtrante y el desempeño del respirador. Tampoco recomienda el uso de microondas para hacer ebullición en líquidos, ya que estas microondas pueden reaccionar con algunos componentes metálicos, como es la banda de ajuste de la nariz del respirador, y esto puede resultar en un accidente, ¿sí? Y también puede dañarse la capacidad de ajuste del respirador. Otro método que tampoco recomiendan es la utilización de temperaturas superiores a los 75 grados, como los autoclaves de vapor, ya que va a dañar en forma significativa la capacidad filtrante, ¿sí? En este sentido, 3M descarta, por los estudios que hizo y por las propiedades que tienen sus respiradores, que en estos sistemas no se intente realizar ningún procedimiento de descontaminación, ningún intento de descontaminación de las mascarillas. La siguiente, por favor. Este boletín enlista todas las tecnologías que fueron probadas por la empresa para poder lograr una desinfección, y en esta tabla vemos que tenemos aquí dos sistemas que conocemos perfectamente, que es el Vipro y el Sterrad, donde para Vipro existen para Vipro Max, Vipro One Plus, Vipro Max 2, existe un ciclo que se llama no lumen, donde se testearon 10 procedimientos y se verificaron la eficiencia de la filtración y la evaluación del ajuste, donde fueron resultados buenos, pasaron las pruebas, ¿sí? También para Sterrad existe en el ciclo corto para el 100S, en el NX el ciclo estándar y en el 100NX el ciclo express, hasta dos procesamientos, donde siguió pasando la eficiencia de la filtración y la evaluación relacionada al ajuste. Estas dos tecnologías obtuvieron obtuvieron la autorización por parte de FDA para ser utilizadas como tecnologías de desinfección, de descontaminación de los respiradores. También se emitieron unos boletines técnicos por parte de la empresa Steris y por parte de la empresa SP, donde enlistan las instrucciones para la institución que va a hacer el reprocesamiento de las mascarillas, y también unas instrucciones para el usuario de las respiradores, ¿no? La que sigue, por favor. Existen otros métodos también de descontaminación que se evaluaron en este ensayo, donde el método Battelle, que es por medio de vaporización de peróxido de hidrógeno, donde se utiliza una máquina que está diseñada en un principio para hacer la descontaminación de instalaciones, es decir, es una máquina que vaporiza peróxido de hidrógeno y se coloca al centro de una habitación para hacer la descontaminación de paredes, también de los pisos y de los equipos biomédicos. Existen otros sistemas que también, bueno, para Battelle sí hubo autorización por parte de FDA. La siguiente, por favor. Existen otros métodos que estudió la empresa 3M, como es la radiación ultravioleta y también el calor húmedo. Aunque para radiación ultravioleta existieron resultados favorables en cuanto a la conservación del ajuste y de la filtración, no obtuvieron la autorización por parte de FDA para ser utilizados. También para el calor húmedo, aunque existieron en este ensayo donde se utiliza calor húmedo a 65 grados, más o menos 5% grados centígrados, tampoco hubo autorización, aunque los resultados de ajuste y de filtración fueron aprobados. ¿De qué depende todo esto? Bueno, para la luz ultravioleta, al no haber una fabricación estándar de los dispositivos de descontaminación por luz ultravioleta, no puede haber una metodología para poder valorar este experimento, este proceso. ¿Por qué? Porque diferentes marcas de sanitizadores ultravioleta van a tener
valores o ajustes distintos en cuanto a la potencia, en cuanto a la intensidad y en cuanto a la longitud de onda de la luz ultravioleta que se está utilizando. Y esto va a afectar gravemente el protocolo porque para cada uno se va a tener que tomar mediciones para garantizar la exposición a esta fuente. Entonces lo hace un protocolo bastante complicado de implementar en una institución, ¿no? En cuanto al calor húmedo, pues es muy difícil controlar también una fuente de vapor que esté generando vapor alrededor de los 65 grados centígrados, ¿no? Entonces lo vuelve bastante complejo. Entonces, por estas razones, las autorizaciones no fueron extendidas a estos métodos por parte de la FDA. La que sigue, por favor. ¿Qué sucede durante la emergencia sanitaria? Bueno, si su institución, el hospital, el centro sanitario ya tomó la decisión porque ya no tiene la capacidad de compra de respiradores N95 y está entrando en esta situación de crisis, puede optar por la implementación de este protocolo siempre y cuando tenga el equipamiento y las condiciones necesarias para poderlo llevar a cabo. En México no existe regulación en materia de la esterilización y la desinfección de dispositivos médicos. No tenemos una base legal o una base jurídica donde podamos sostener los procedimientos de forma legal. ¿Qué ocurre? Tenemos que recurrir muchas veces a los estándares, a las buenas prácticas, a la implementación de medidas de otros países. En este caso, pues la máxima autoridad a nivel mundial o el experto a nivel mundial en la implementación de procesos y de la validación de tecnologías médicas es la CDC en control de infecciones y la FDA en la validación de los protocolos de implementación en dispositivos médicos. En este caso, podemos hacer uso de estas autorizaciones para poder establecer la base técnica sobre la cual vamos a trabajar para la implementación de este protocolo y también un sustento legal en donde la institución está haciendo uso de una medida de emergencia. Nosotros en Amexpe no estamos promoviendo de ninguna manera la descontaminación de las mascarillas, salvo que la situación en las instituciones haya llegado ya a este punto de emergencia. Ya no tenemos capacidad de compra, ya tenemos el stock, se va viendo mermado drásticamente, tenemos que tomar medidas, tenemos que actuar para proteger al personal sanitario que está entrando en contacto con nosotros, brindarle la atención médica. Entonces, una vez estando en este punto, el respirador se convierte en un bien no desechable, ¿sí? Siempre y cuando estemos pisando ya la situación de contingencia. Se debe de seguir el protocolo al pie de la letra para no interferir en la eficiencia y el ajuste del respirador. Como les comentaba, se puede ejecutar siempre y cuando se sigan las instrucciones. Y para cada fabricante, en este caso las 3 autorizaciones que tenemos, que es Sterrad, que es Steris y que es Batel, hay condiciones especiales para la implementación del protocolo. Otra cosa que es muy importante, que estos procesos de descontaminación también deben de ejecutarse por especialistas en descontaminación de dispositivos médicos, ¿sí? Y se tiene que validar, se tiene que verificar por medio de controles químicos, biológicos y paramétricos. Una persona que no tiene experiencia, no está familiarizado con los procesos de esterilización y los procesos de descontaminación, corre un riesgo en dañar el proceso, dañar el material, dañar los equipos y dañarse a sí mismo, porque estamos hablando de procesos donde se utilizan equipos sumamente avanzados, ¿sí? Y materiales altamente peligrosos, como es el caso del peróxido de hidrógeno. Entonces, esta actividad y la implementación del protocolo y la ejecución del protocolo tiene que estar a cargo de gente que tenga las competencias técnicas avaladas para poder realizarlo. La que sigue, por favor. La lámina siguiente. Ok, ahí está. Bueno, para poder implementar la medida, se tiene que realizar un protocolo institucional, ¿sí? Es decir, que la institución tome
con base en sus características, dar pie a la descontaminación de los respiradores. ¿Qué tiene que incluir este protocolo en su construcción? Bueno, son nueve aspectos fundamentales que debe de llevar. Número 1, recomendaciones para preservar la integridad del respirador. Todas las medidas que deban de tomar para preservar la integridad, es decir, por ejemplo, una de ellas sería no utilizar maquillaje, porque el maquillaje va a deteriorar la capa filtrante. Otra sería conservar el respirador entre usos. Por ejemplo, si yo soy un profesional de la salud que no usa de manera continua el respirador, como lo son los técnicos radiólogos, ¿sí? Ellos lo van a utilizar cada que entren en contacto a tomar una placa o a tomar un ensayo radiológico. No lo van a tener de manera continua como lo tendría una persona en una cirugía que lo va a usar durante 3 horas, ¿no? Por ejemplo, o lo tendría una enfermera de la unidad de terapia intensiva que lo va a tener durante todo el turno. Son niveles de agotamiento distintos, y por esos niveles de agotamiento hay medidas para conservar la integridad de los respiradores. La otra sería que los respiradores, al ser un bien personal, deben de estar debidamente identificados para poderle garantizar al usuario que el respirador es el mismo que utilizó en un principio, y también para otro aspecto fundamental, para la trazabilidad del proceso. ¿Por qué es muy importante la trazabilidad del proceso y por qué es muy importante garantizarle al usuario esto? Bueno, si existiera algún riesgo, vamos a suponer que alguna persona tuviera alguna reacción secundaria debido al proceso, porque esta persona tiene hipersensibilidad a algo, alguna sustancia, puede ser que efectivamente los respiradores no sean compatibles con el sistema. Puede ser que la máquina, el esterilizador tenga un fallo en la dispensación del peróxido, en alguna parte, y que nosotros no nos demos cuenta, porque tengamos indicadores químicos, biológicos y paramétricos tentativamente correctos. ¿Puede suceder? Ajá. No son infalibles las máquinas. Entonces, en el caso de que alguna persona presentara algún efecto secundario, con la implementación de un sistema de trazabilidad podemos identificar perfectamente en qué lote de producción se descontaminó ese dispositivo y qué otras personas utilizaron dispositivos procesados en ese mismo lote. De esta manera estamos elevando a un punto alto la calidad del proceso, ¿sí? No solamente entregando un dispositivo descontaminado, sino dándole seguimiento a la utilización, es decir, una trazabilidad externa. El otro punto es la recolección y traslado de los respiradores. Dependiendo de las dimensiones de la institución, el tamaño del hospital, ¿sí? Vamos a tener puntos de acopio y vamos a hacer procesos de recolección y traslado, es decir, lo vamos a recolectar en un área UTI COVID, por ejemplo, para llevarlo a la estación de sellado, ¿sí? Entonces, durante este proceso van a estar incluidas las personas que van a llevar a cabo la manipulación y las rutas de recorrido, que debe de ser la menor ruta posible porque estamos trasladando material potencialmente contaminado. La siguiente, precauciones del personal operativamente expuesto en la descontaminación. ¿Qué medidas se deben de tomar para proteger al personal que va a preparar los respiradores y al personal que va a ejecutar la actividad de descontaminación, es decir, el operario del equipo, ¿sí? Propiamente, acondicionamiento de los respiradores, es decir, se va a utilizar bolsa Tyvek, qué indicadores químicos vamos a utilizar, qué indicadores biológicos vamos a utilizar para la validación, la descontaminación propiamente, en qué equipo, en qué ciclo lo vamos a correr, y si va a ser un equipo dedicado también, porque puede ser que tengamos 2, 3 equipos en la institución y para no alterar el flujo operativo decidamos solamente hacerlo en una sola máquina, para no estar corriendo ciclos de descontaminación, en qué horarios tiene que ser esto para afectar mínimamente la operación de la institución y para poderle garantizar a los usuarios que su respirador va a estar descontaminado a la entrada del siguiente turno. Todo esto se debe de establecer perfectamente en el protocolo para minimizar los riesgos y hacer de manera lo más eficiente que se pueda el proceso.
Otra, la validación del proceso y liberación. ¿Quién va a ejecutar la liberación de los respiradores? ¿En qué documento se va a sentar este proceso? ¿Qué parámetros estamos buscando para poder lograr una verificación técnica del proceso? ¿Qué indicadores químicos, qué indicadores biológicos vamos a utilizar? ¿Qué pasa si no tengo? ¿Qué pasa si se agota también ese insumo hospitalario? ¿Tengo un plan B? ¿O solamente tengo una tecnología para utilizarlo? Todo eso se tiene que plantear para poder hacer esto. Instrucciones de usuario. Al usuario se le tiene que proporcionar una guía donde sea clara la implementación del protocolo, es decir, que entiendan qué es lo que se está haciendo, que entiendan por qué se está tomando la medida y sobre todo que tengan ellos la certeza de que el proceso está ejecutándose con la mayor digamos, conciencia posible. ¿Por qué hablo de esto? Porque no todos los que son portadores de este equipo son profesionales de la salud, ¿sí? Hay gente que trabaja, por ejemplo, en la limpieza de las áreas, en el traslado de los materiales RPBI, los técnicos de mantenimiento que entran a arreglar las instalaciones cuando fallan, eléctricos, plomeros. Ellos no son profesionales de la salud y no saben cómo es la utilización de un equipo de esta clase, ni qué parámetros buscar, ni cómo colocárselos. O sea, ellos también corren un gran riesgo al estar utilizando un equipo de mala manera. Entonces, con la intención de protegerlos, ¿sí? de entregarles un producto que esté descontaminado, también debemos de ser muy claros en las instrucciones de uso. El siguiente punto es el desecho de los respiradores con vida útil agotada. Este es un punto importantísimo que nos va a servir para evitar ese mercado negro que está sucediendo en algunos lados, donde la basura hospitalaria se está utilizando para la reventa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se van a destruir esos respiradores? Se tienen que inactivar, se tienen que dar un último proceso de descontaminación, se tienen que destruir, a lo mejor cortándolos de alguna manera. Bueno, esas políticas, toda la manera en la que se va a ejecutar, son 9 puntos esenciales que se deben de incluir en esa construcción del protocolo. Nosotros en Amexpe ya tenemos el diseño de un protocolo que con mucho gusto vamos a compartir a las personas que se pongan en contacto vía correo electrónico, ya sea con nosotros o con la federación, para que a su vez podamos tener esa comunicación y podamos compartir esta información. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un ejemplo de la implementación de este protocolo. Para poder elegir el sistema, vamos a tener en cuenta 3 puntos. El equipamiento que tenemos, el volumen de respiradores que está generando la institución diariamente y el nivel de agotamiento y reuso de los respiradores. El equipamiento se refiere a si tenemos un esterilizador de marca Sterra, o si tenemos un Vipro, o si tenemos la tecnología para hacer la descontaminación por el sistema Batel. Puede ser que tengamos 2, puede ser que tengamos los 3 sistemas. ¿Qué cantidad de respiradores diarios vamos a utilizar en la institución? Más o menos un cálculo para que se den una idea: por paciente COVID en terapia intensiva se están utilizando alrededor de 8 respiradores al día, entre médicos y enfermeras, ¿sí? Para una unidad de terapia intensiva que está haciendo a lo mejor unas 14, 15 camas de terapia intensiva, se están utilizando alrededor de 60 respiradores por turno, ¿sí? Entonces, para que se den la idea de la capacidad operativa que tienen que tener, primero tienen que calcular cuántos respiradores están usando, o al menos definir si su equipamiento les va a dar el flujo o la tasa de descontaminación que la institución requiere. ¿Por qué? Porque a lo mejor valdría la pena no hacer los de toda la institución porque no les da la capacidad, hacer nada más los de una área porque solamente tienen un equipo, ¿sí? Va a depender mucho elegir esto de acuerdo a las capacidades institucionales. El nivel de agotamiento se refiere a lo que les platicaba respecto a los usuarios que los usan en periodos pausados, por ejemplo, un técnico de rayos X, el ingeniero de biomédica, el técnico de selle, etcétera.
respecto a una enfermera quirúrgica, a una enfermera en terapia intensiva. Es muy distinto el grado de agotamiento que tiene la máquina, ¿sí? El otro punto que es muy importante es que esta logística de implementación tiene que favorecer a la preservación de la integridad del respirador. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, en los centros de acopio no pueden acopiarlos en una bolsa una bolsa de plástico. ¿Por qué? Porque se van a apachurrar y se pueden dañar los respiradores o se pueden mezclar. Tampoco pueden, por ejemplo, meterlos en un contenedor hermético porque no se van a airear. Es decir, toda esta logística tiene que ver con la preservación de la integridad del respirador. La otra, la aireación y la entrega oportuna al usuario. Hay algunos sistemas de descontaminación, como en el caso de Sterrad y en el caso de Batel, donde una vez terminado el proceso, por indicaciones del fabricante, te dice que tengas el respirador 1 hora cuando menos aireado antes de que lo entregues al usuario final, ¿sí? Ahorita vamos a revisar el siguiente ejemplo, que es la tecnología Vipro. La siguiente, por favor. Ahí está una fotografía de, por ejemplo, las políticas de preservación del respirador. Una de ellas es hacer uso de estas caretas plásticas, para poder evitar que las salpicaduras lleguen al respirador y de esta manera mantenerlo en las mejores condiciones. Otra medida sería, ya habíamos platicado aquí con la maestra Lupita, que la utilización de un cubrebocas externo que tendríamos que desechar cuando entremos en contacto con un paciente, salgamos de ahí, nos lo quitamos y ya protegió de salpicaduras la parte externa del respirador N95. Es válido, no está especificado en ninguna literatura al momento, pero entendemos la lógica del proceso y es válido utilizar una protección. ¿Cuándo no va a ser válido? Cuando lo que coloquemos encima del respirador dificulte la respiración o dificulte la actividad que estamos ejerciendo en ese momento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos del lado izquierdo, tenemos la fotografía de un ejemplo de un centro de acopio. Tenemos un contenedor donde se van a recolectar los respiradores. Esto es dentro de área COVID, por eso tiene su tapita, ¿sí? Se sacan de ahí los respiradores. En la parte de abajo hay unos topper, donde también esa gente que está dando atención a los pacientes de forma intermitente entra a área COVID, sale, entra, sale, puede tener su respirador ahí y descontaminarlo al final del turno. Para eso son esos topper que se ven en la parte de abajo de tapa verde y tapa roja. Del lado derecho tenemos una fotografía de una cesta donde están colocados los respiradores con la bolsa Tyvek abierta para permitir la aireación de los respiradores una vez finalizada la jornada. La siguiente, por favor. Una vez hecho esto, se procede al traslado al área de sellado, donde se va a realizar la inspección de los respiradores. ¿Qué vamos a revisar ahí? Bueno, que no tenga manchas, que no esté rota la cinta con la que vamos a hacer el ajuste del respirador y que no tenga ninguna alteración en la composición de los materiales. Si tiene una mancha, si tiene una cortadura, si tiene una rasgadura, ese respirador ya no es apto para ser utilizado. A lo mejor el usuario inicial no se dio cuenta, pues nosotros somos un segundo filtro para poder detectar esas cosas. La siguiente, por favor. Aquí, si ustedes se fijan a detalle, pues estamos viendo la imagen de un respirador que tiene en exceso maquillaje. Tiene maquillaje facial y tiene labial ahí impregnado. Obviamente este respirador pues ya no cuenta con las mismas características para poder garantizar un trabajo adecuado. Ya sería un riesgo tanto para el usuario la utilización de este respirador. Entonces, entre las medidas para mantener la preservación se recalca que no se utilice ningún maquillaje ni tampoco cremas oleosas que pudieran quedar impregnadas en el respirador, porque después del proceso de descontaminación, al ser el peróxido de hidrógeno un agente altamente oxidante, hay algunos productos químicos para la cara que van a reaccionar y van a cambiar de color después del proceso. Y lo vamos a identificar porque se van a ver manchas que en un inicio no se veían.
Entonces, pues eso también habla de que están quedando residuos en el respirador y que pueden alterar la funcionalidad al final del caso, ¿no? La siguiente, por favor. El marcaje. El marcaje se debe de hacer con un plumón de tinta de aceite por la parte externa del respirador, en una parte muy pequeña, en un área muy pequeña, donde coloquemos un identificador que sea, que nos permita poder devolver el respirador al área usuaria, y al usuario correcto. En este caso, ese es un respirador que yo utilicé, dice C. Vázquez, mi número de empleado, y también viene la cantidad de reprocesos que lleva en ese momento. Para la tecnología Vipro, vimos que se puede reprocesar hasta un máximo de 10 ocasiones, ¿sí? Para la tecnología Sterrat se puede reprocesar hasta un máximo de 2 ocasiones. La siguiente, por favor. Aquí está el envasado, que es en una bolsa de Tyvek. Como ven, ahí también anotamos los datos del usuario y colocamos el área de destino, es decir, a qué área vamos a devolver este respirador. Ahí le puse del área de urgencias, y una vez procesado se tendría que devolver a través de la logística que hicimos el respirador al área en tiempo y forma. La que sigue, por favor. Aquí está la máquina. Este es el esterilizador Steris Vipro Max 2, donde vemos el acomodo de máximo 10 respiradores por carga. Estamos utilizando el ciclo no lumen, que es un ciclo que tarda aproximadamente 30 minutos en proceso completo, que tiene una etapa de aireación. Y la siguiente imagen nos va a mostrar cómo es el acomodo de estos respiradores en la carga. La que sigue, por favor. Ahí estamos viendo que se ven los respiradores hacia el fondo, con la concha hacia arriba, y muy al frente del lado derecho vemos la colocación de un indicador biológico. Este indicador biológico está compuesto de una cepa que es Bacillus stereothermophilus, que es una cepa que se utiliza para poder realizar control biológico en vapor y peróxido de hidrógeno. Este indicador biológico lo que nos va a decir es que el equipo tiene la capacidad de hacer la aniquilación de esporas bacterianas. Y por deducción, sabemos que el virus que tratamos de eliminar, que es un virus envuelto, tiene un nivel de resistencia mucho menor a una espora bacteriana. Entonces damos por hecho que se efectúa sin ningún inconveniente el proceso de descontaminación, siempre y cuando no haya contaminación visible y los respiradores no estén con humedad excesiva, ya que la humedad es un factor esencial que va a alterar la concentración de peróxido de hidrógeno útil en la cámara. Entonces, por eso el proceso de aireación previa es muy importante para que no existan trazas de humedad que puedan alterar este proceso. El equipo tendría que tener la capacidad de detectarlo, sí. Tendría que marcar una alerta de humedad excesiva, sí. Los indicadores químicos tendrían un comportamiento donde pudiéramos determinar que hubo humedad en la cámara, también. El biológico, al no tener la concentración adecuada para el proceso, daría una lectura positiva. Entonces, tenemos todo bajo control. Este proceso de validación por indicador biológico, una vez terminado el ciclo, es un indicador que nos va a proporcionar de manera automática en la autolectora un resultado en 20 minutos. La que sigue, por favor. Aquí vemos una bitácora manual donde estamos registrando del lado izquierdo la cantidad, un respirador que pertenece al apellido de esta persona, que pues por confidencialidad le pusimos esas barritas azules, el número de empleado en la parte donde dice control y donde dice preparó el área de donde se recogieron estos respiradores. También ahí mostramos todos, por ejemplo en este caso donde dice número de registro, es el ciclo, el lote que marca la máquina, el número consecutivo de carga. Se colocó indicador biológico, 10 paquetes, y en la parte de abajo la liberación de la carga por indicador biológico. Se detecta una lectura negativa, se coloca la evidencia del indicador biológico,
¿sí? Y la hora y la liberación, y el responsable tanto de la carga como de la liberación por indicador biológico. Del lado derecho tenemos un ticket de proceso donde podemos verificar que las condiciones de presión, temperatura, se alcanzaron, ¿sí? Y que las etapas del equipo también fueron correctas en cuanto a la secuencia, y la evidencia de un indicador químico del proceso, donde vemos que hubo efectivamente la exposición al interior de cada uno de los, bueno, del paquete de pruebas, ¿no? Donde va el indicador biológico. La que sigue, por favor. Al final, bueno, después de esto se hace un proceso de aireación de 1 hora, ¿sí? Para el sistema de Steris, resolvimos en la sesión anterior que dimos con Steris precisamente, que su tecnología no requería un tiempo de aireación, ya que estaba incluido en una de las etapas del proceso. Para otra tecnología como es Sterrat, ellos recomiendan que se dé 1 hora. Como yo tengo las dos tecnologías y no sé si en algún momento dado me vaya a fallar un equipo Steris y yo tenga que hacer uso emergente de la tecnología Sterrat, yo homologué en mi protocolo que aunque fuera Steris o fuera Sterrat, siempre se ejecutara una etapa de aireación. Con esto, yo lo que estoy haciendo es versatilizar mi protocolo. Es decir, dentro del plan inicial, también tengo alternativas para la implementación de un plan B. Es decir, migrar de Steris hacia Sterrat en el momento que resulte algún inconveniente, ya sea que la máquina no funciona, que no cuento con los consumibles porque hay un desabasto a nivel nacional, que se retrasaron en surtirme, lo que se les ocurra que pueda detener este proceso. Bueno, tengo un plan B que puedo ejecutar sin alterar significativamente mi protocolo. La que sigue, por favor. Ahí está. Vemos que para la verificación, la información que debe de tener el producto es la misma que debe de tener un producto esterilizado, ¿sí? Que es un lote de procesamiento, un indicador químico interno y una fecha de fabricación y una fecha de caducidad. En este caso le estamos proporcionando, de acuerdo al material que tiene, el número de envolturas, le estamos proporcionando hasta 6 meses, mientras esté almacenado en ambientes controlados. Entonces vean, el usuario debe de tener la capacidad de poder leer estos indicaciones, y en el momento en el que él detecte alguna alteración, decir, no lo voy a utilizar porque no trae indicador, porque el paquete viene violado, porque la fecha de caducidad ya está vencida, ¿no? Suponiendo que nos extendiéramos hasta dentro de 6 meses, ¿no? O sea, bueno, se los comento esto porque debemos de cumplir con esas recomendaciones de empaquetamiento. Y la que sigue, por favor. Ya por último, aquí en esta diapositiva pueden ver toda la bibliografía de dónde se extrajo este protocolo y todas las recomendaciones de las que les he estado hablando antes de llegar a la implementación de la descontaminación de las mascarillas. He estado viendo que aquí durante la presentación han estado haciendo algunas preguntas. No se preocupen, ahorita vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, y con mucho gusto, en la medida de lo que yo pueda compartirles o contestarles, les voy a compartir. Y si yo no sé la pregunta, no se preocupen, más bien, si yo no sé la respuesta, no se preocupen, definitivamente me voy a poner a estudiar y les voy a responder en breve. Entonces, vean, les voy a dejar la última diapositiva donde está mi correo electrónico, para que quien tenga alguna duda o tenga la necesidad de ponerse en contacto para la implementación, no duden en comunicarse conmigo, y les responderé también a la medida de mis posibilidades, porque yo sigo en activo en el hospital, por eso la presentación hasta esta hora, y pues me tardé un poquito en iniciar, pero bueno, espero que la información sea de utilidad, que los que tenían dudas las hayan resuelto, o hayan tenido otras dudas que los obliguen a estudiar un poquito más antes de la implementación, y puedan decidir si es apropiado o no hacer esto en sus instituciones, ¿no? Porque recuerden que en nuestras manos está la salud de nuestros pacientes, ¿sí? Siempre nosotros en la central de esterilización tenemos en nuestras manos la salud de nuestros pacientes, y en este caso
no solamente está en las manos de nosotros, la salud de nuestros pacientes, sino también de nuestros compañeros. Entonces hay que ser muy cuidadoso al momento de elegir la implementación y la puesta en marcha de este protocolo. Muchísimas gracias y bueno, los dejo con la maestra Guadalupe López para que abramos la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Sí, Carlos, muchas gracias. Excelente. Vamos a la sección de preguntas. Voy a dejar de compartir, ¿sí? Nos acompaña la maestra Josefina Salas Flores, quien estuvo rescatando las preguntas que en este momento, José, por favor, compartimos pantalla. Sí. Pues muy buenas tardes, Carlos. En días pasados me tocó dar un breve acerca de los respiradores N95 y ciertos cuidados, pero aquí se quedó amplia la información. Y por supuesto me tocó rescatar unas preguntas para ti. Y bueno, la pregunta primera es de Rosy Fabián. Ella pregunta qué tan seguro es utilizar luz ultravioleta y extender la vida útil del respirador hasta 40 horas, como ocurre en algunos hospitales. En ese sentido, como les comentaba, la luz ultravioleta es muy difícil poder validar el proceso de descontaminación. Referente a la descontaminación con sistemas de esterilización, es obvio que los estudios que hizo la empresa 3M fueron concluyentes porque ellos utilizaron una cepa de un virus no envuelto que son más resistentes que los virus envueltos. Inocularon los respiradores. No sé si se puede compartir mi pantalla. Sí, te estamos viendo. Ok. Mira, por ejemplo hicieron la inoculación de un respirador, tanto por fuera como por dentro, y lo que hicieron fue analizar si el proceso de descontaminación tenía la capacidad de eliminarlo del respirador. Respecto a la luz ultravioleta, probablemente tenga la capacidad, pero como les decía, la implementación de esta tecnología no es sencilla, porque va a haber una luz ultravioleta de LED que emita una longitud de onda que puede ser un ultravioleta profundo, 300 nanómetros más o menos, o puede haber una fuente de luz xenón ultravioleta que emita otra longitud de onda y con otros parámetros de intensidad. Aquí hay un parámetro que se puede determinar fácilmente, bueno, no fácilmente, que es un parámetro en física, en óptica, donde la intensidad de una fuente luminosa es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nos alejemos de la fuente, menos intensidad luminosa vamos a tener. Y eso lo vemos, por ejemplo, en una lámpara en la noche, vemos que muy cerca alumbra con mucha intensidad, nos alejamos unos metros y ya no alcanza a llegar la luz. ¿Qué otro inconveniente tiene la utilización de luz ultravioleta? Si hay algún artículo que le haga sombra a la exposición de las mascarillas, obviamente pues no va a recibir la dosis de luz ultravioleta que requiere para la inactivación. Entonces, en este sentido, tiene para el éxito del protocolo y la implementación, se debe de ser muy estricto en el monitoreo de estas variables en cuanto a la distancia, la posicionamiento, la cantidad de respiradores que se van a utilizar, no para decir que fue efectivo o no el proceso, sino para otra cuestión, Lupita, porque es la cuestión de la validación del proceso. Como en nuestro país existe ese vacío legal en materia de reprocesamiento de dispositivos médicos, nosotros estamos obligados a documentar con la mayor cantidad de evidencia los procesos. Y respecto a la luz ultravioleta, si no tenemos una manera de documentarlo, nuestro proceso queda vulnerable, ¿sí? Y no lo podemos asegurar ni al usuario, ni a una autoridad federal, gubernamental, que el proceso que estamos haciendo estuvo correcto. Entonces, aunque sea efectiva, yo estoy seguro de que la luz ultravioleta es bactericida y virucida, sí, pero tiene bajo estrictos condiciones. Si no podemos garantizar esas condiciones, no podemos garantizar el proceso al usuario ni a una autoridad federal que pueda auditar nuestro proceso. Bien. Aparte de todas las felicitaciones y vaya por tu ponencia, hay otra de Elizabeth Ampudia. Ella pregunta acerca de los respiradores de media cara con filtro y cartuchos.
No, ya. ¿Qué opinas? Para esos respiradores también hay unos documentos técnicos de la empresa 3M. Existen otras marcas también. Lo que recomienda 3M ampliamente es que los cartuchos filtrantes no se manipulen. Aquellos cartuchos que son de esponja, no se manipulen porque se pueden deteriorar los filtros. Existen filtros que son para gases. Esos cartuchos no sirven para la filtración del SARS-CoV-2 porque no filtran partículas. Así es. Existen otros filtros que tienen la etiqueta para filtración de partículas en aire que sí son recomendados. En cuanto a la limpieza de la mascarilla, están fabricados en policarbonato o algunos materiales sintéticos, silicón, algunos plásticos, polímeros, que pueden ser limpiados con alcohol o que pueden ser primeramente descontaminados con agua y con jabón, con detergente, y después desinfectados a un nivel bajo o medio con alcohol isopropílico en concentraciones del 70%. La mayoría de sus piezas. Bien, otra pregunta de Elizabeth Moreno. Ella dice que aunque la FDA no ha autorizado rayos ultravioleta, he sanitizado mis mascarillas con rayos ultravioleta, con una durabilidad de 40 horas, alternando con otra mascarilla. ¿Hasta ahorita funciona? Pues lo que le puedo contestar es que la luz ultravioleta es un agente virucida y probablemente pueda funcionar para instrumentos o para superficies, pero yo les repito, no hay manera de garantizar o de evaluar el proceso si yo no conozco indicadores biológicos, indicadores químicos, inclusive indicadores paramétricos. ¿Qué potencia está trabajando la fuente luminosa? No lo sabemos. Por eso es que es muy difícil implementar ese proceso, que se puede utilizar de manera emergente y que mucha gente lo ha estado utilizando porque no tiene otro recurso. Pues sí, pero estamos bajo una situación donde no podemos garantizar el proceso. Bien. Marcela Rueda dice, si no se cuenta con esta máquina, quiero yo pensar que es gas plasma, en su unidad y quiere realizar descontaminación, ¿cuál sería la opción? Si no existe esterilizadores de plasma, hay empresas en México que se están dedicando ya a hacer el uso de la tecnología Batel, ¿sí? Que es a través de cámaras de gasificación con peróxido de hidrógeno. Yo tengo el contacto de una empresa por si gusta ponerlo a su disposición para que se comuniquen y ellos les den más datos. En la página de Amexpe, de Facebook, una de las sesiones que dio un químico fue relacionada precisamente a la implementación del protocolo por Batel. El protocolo de Batel tiene la diferencia que al ser realizado en una instalación más grande, el volumen de mascarillas que se pueden descontaminar es mayor. En una Sterra, en un Vipro se pueden descontaminar 10. En una instalación acondicionada para el método Batel se pueden descontaminar más de 1000 mascarillas. Okay, entonces, esto va relacionado al volumen. Por ejemplo, un centro médico nacional tendría volúmenes más grandes que a lo mejor un hospital privado. ¿Me explico? Entonces, también esa implementación de esos protocolos tiene que ver con el volumen de mascarillas que se están produciendo o utilizando al día. Bien, gracias. Juan Ortega también pregunta, ¿cómo puedo verificar si mi respirador es original? Hay unas listas en la página de FDA, donde ustedes pueden ver que el respirador tiene, miren, no sé si se alcanza a ver, ¿dónde está mi cámara? Aquí está. Aquí tiene un lote de fabricación, ¿sí? Y tiene un número de parte, ¿sí? Un número de pieza. Ustedes pueden ver en internet si esa lista de esos respiradores, de esos lotes, está incluida en este listado. Si es así, el producto es original completamente, ¿sí? De otra manera, pues, hay imitaciones muy similares porque hay genios que se están dedicando a esto. Entonces, digo, sería confiar en esa información, en esos lotes, ¿no? Ok, gracias.
Axel Hernández nos pregunta, le queda duda sobre el almacenamiento de las N95 en los toppers herméticos. Bueno, el topper se utiliza para que el respirador, la parte externa, no entre en contacto con otra superficie. Déjame ver si tengo un topper por aquí. No lo tengo a la mano. Bueno, se coloca la mascarilla adentro del topper, ¿sí? Y sí, las bandas se pasan por abajo, de tal manera que nada entre en contacto por aquí, y la tapa del topper se pone arriba para que la parte interna del respirador tampoco se contamine. Al final, lo que haríamos es, con la mascarilla en el topper, en el recipiente, colocarla y jalar las bandas para poderlas colocar en posicionamiento de uso. Pero este topper se utiliza o está recomendado para aquellas personas que están en contacto intermitente con los pacientes, es decir, no uso continuo. ¿Esto qué te va a ayudar? A preservar la integridad del respirador y la limpieza del respirador. Sí, Carlos, gracias. Marisela Rueda pregunta, está medio la pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso de la solución desinfectante cuaternario de amonio? Pues no está recomendada para los respiradores. Los respiradores están constituidos de 3 capas. La capa filtrante, la capa intermedia, tiene una tecnología que se basa en las cargas eléctricas. Las partículas más pequeñas que se van a filtrar a través de esta carga eléctrica. La carga eléctrica va a hacer que las partículas se sientan atraídas hacia el material filtrante y se depositen en él y no pasen hacia adentro. Son las partículas que menor masa, menor peso tienen. Entonces, si le colocamos algún químico, algún producto, vamos a neutralizar esa carga eléctrica y el respirador ya no va a conservar su capacidad filtrante. Muy bien, gracias. Felipe de Jesús Ruiz pregunta, ¿y la condensación interna del respirador propio del usuario no aborta la carga o se le da un proceso previo? No, aquí lo que se tiene que hacer es que el proceso previo es la aireación de los respiradores antes de meterlos a la máquina. Okay. Voy a decir cómo se ideó el protocolo de la institución en la que yo trabajo, que es asignar horarios para la recolección y procesamiento de los respiradores. Los respiradores, por ejemplo, de la tarde de hoy, la turno vespertino de hoy, se van a reprocesar hasta el día de mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Okay. Los de la noche, que salgan mañana en la mañana, se van a reprocesar y recolectar hasta las 12 del día. Y los de la tarde, que salen a las 3 de la tarde, se van a recolectar a las 6 de la tarde y reprocesar después de las 6 de la tarde. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener bastante tiempo para que esos respiradores se aireen en los centros de acopio y poderlos trasladar lo más seco posibles hacia la área de acondicionamiento y sellado, donde se realiza la última inspección. Si llegamos a detectar que hay humedad, condensación, ese respirador ya no es apto para proceso. Entonces aquí, seguir esos parámetros es muy importante para poder garantizar un buen efecto del agente descontaminante. Muy bien, gracias, Carlos. Tomás pregunta si el uso de ácidos grasos de hiperoxigenado para prevenir lesiones de presión por el uso de equipo de protección personal es válido. En exceso no debería de ser un inconveniente, porque también la piel produce grasa, ¿sí? La propia piel, la propia dermis de la cara, pues, produce grasa. En teoría no debe de ser un problema. El problema es cuando, aparte de esto, se están colocando algunos otros productos que pues, ya se convierte en una plasta, en un exceso, y van a quedar depositados en el respirador. Muy bien, sí, gracias, Carlos. Ya nomás nos quedan 3 preguntas. Jocelyn López dice, en mi institución solo contamos con un esterilizador Sterrat y se ocupa para esterilizar materiales de osteosíntesis. ¿Se tiene que dar un proceso especial al esterilizador al terminar de descontaminar los respiradores? No tendría por qué darle ningún proceso. En realidad, la cantidad de respiradores que se van a colocar en la máquina
es la recomendada por el fabricante del esterilizador y no debe de alterar ningún proceso que se tenga que ejecutar de manera adicional al uso normal del esterilizador. Lo que sí le comentaría a ella es que los materiales de osteosíntesis se deben de procesar estrictamente en esterilizadores de vapor de prevacío con indicadores de reto, paquetes de reto, para garantizar un proceso adecuado, porque la esterilización en peróxido de hidrógeno es de superficie. Si tenemos dispositivos canulados, podemos correr el riesgo de que no exista una exposición correcta en esa tecnología. Ok, de acuerdo. Cole pregunta, si puedes repetir el número de veces que se pueden procesar estos respiradores. 10 veces para 10 veces para Steris, Vipro, y 2 veces para Sterrat ASP. Okay, esos son los protocolos que dictan. Una última, dice, ¿se puede utilizar Oxivir para descontaminar? Nada, ningún producto químico se puede utilizar para descontaminar. Bueno, yo creo que se quedó tu correo electrónico, ¿verdad? Y que alguien si tenga más preguntas, porque ya las últimas ya no las pude captar, ¿verdad? Que te puedan escribir para que puedas en algún momento dado responderles. Y también están solicitando mucho el manual que comentaste que nos ibas a compartir, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias de mi parte. Magnífica tu exposición. Así es, brillante. Agradecemos, Carlos. Por aquí pesqué una que yo creo que si el protocolo también se apega a los respiradores FFP2 y FFP3. Sí. Bueno, los respiradores FFP2 y FFP3 tiene que ver con la normativa que está avalando la capacidad filtrante. ¿Sí? Por ejemplo, estas son normativas europeas y la normativa americana hace alusión al N95. La normativa china hace alusión al KN95. ¿Qué diferencia hay? Bueno, al menos para los respiradores que se validaron por 3M para estos procesos de descontaminación, estos respiradores no incluyen celulosa en su composición. La celulosa es un material altamente oxidable. Ustedes tienen un aguacate, cuando lo parten, ¿qué pasa? Se oxida. Una manzana la parten, se oxida. Un plátano lo parten y se oxida. La celulosa está compuesta de fibras vegetales, el papel. Ajá. Entonces, si nosotros metemos celulosa a un proceso de descontaminación en Sterrat o en Vipro, lo que va a ocurrir es que va a interferir en el proceso y podemos arriesgar la concentración que está dedicada para este fin y se esté consumiendo en oxidar la celulosa. ¿Cómo saber si un respirador está fabricado de celulosa? Bueno, o tiene algún componente de celulosa. Hay que leer la ficha técnica y ahí en la ficha técnica viene la composición del respirador. Algunos respiradores que yo conozco que están hechos bajo las normas chinas, que es el KN95, sí tienen composición en la parte filtrante, es decir, tienen un papel, un filtro muy parecido a lo que es el filtro EPA, al filtro de alta eficiencia, en la composición del respirador. ¿Qué quiere decir? Que estos respiradores no podrían de ninguna manera descontaminarse bajo estos sistemas. Solamente la autorización está hecha para respiradores que sean compatibles con el sistema, ¿sí? Voy a tomar de nuevo esto. Solamente la gente que está certificada o que tiene experiencia en el manejo, tiene una capacitación en el manejo de los equipos de esterilización, puede conocer esta información a detalle. Esa es una información muy, muy importante. Y qué bueno que la preguntas, porque creo que aquí empezamos a hacer el descarte de aquellos que definitivamente no pueden darle una segunda vida útil para que las instituciones tengan muy en cuenta esto a la hora de hacer sus compras. Ajá. Sí, bastante importante. Carlos, hay muchas preguntas que se quedaron pendientes todavía. Vamos a subir tu presentación a nuestro sitio web. Le aviso al público. Ahí va tu correo.